El pasado sábado 5 de agosto saltó la noticia de que un español de 29 años llamado Daniel Sancho había acabado con la vida de un cirujano plástico colombiano de 44 años, llamado Edwin Arrieta. Y no solo eso, sino que habría desmembrado el cuerpo después. Desde entonces la noticia se ha apoderado de los medios de comunicación aquí en España, y no sé si en otras partes del mundo como puede ser Colombia. Por favor, si vives allí y sabes algo, escribe en los comentarios. Pero el caso es que no se habla de otra cosa. Desde psicólogos y psiquiatras dando vueltas a la misma historia, intentando no diagnosticar por mucho que la prensa les presione y siendo muy cautos en su valoración, pasando por otros psicólogos que les ha pillado un poco con el pie cambiado esto de la psicopatía, confundiéndola con psicosis y no sabiendo nada acerca de la tríada oscura, hasta periodistas hambrientos de noticias que, como es su trabajo, dan noticias, sin embargo, algunas de las cuales ya han sido desmentidas. Mi intención no es criticar a nadie, solo voy a dar mi opinión acerca del caso, como todo el mundo está haciendo, y lo voy a relacionar de alguna manera con conceptos que ya conocemos sobre el narcisismo. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Bueno, sé que muchos de los que me seguís no sois de España y tal vez no conozcáis este caso, o no lo conozcáis en profundidad, pero quedaros hasta el final del vídeo porque creo que os va a interesar. Bueno, para los que no conozcáis el caso, lo que se sabe es esto. A finales de julio, un chico llamado Daniel Sancho, hijo de un famoso actor de televisión llamado Rodolfo Sancho y nieto de un actor todavía más famoso llamado Sancho Gracia, el famoso Curro Jiménez, fue a una isla de Tailandia al parecer de vacaciones. Parece ser que había quedado con un amigo suyo llamado Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años. Habían quedado para la Full Moon Party, es decir, la fiesta de la luna llena, que se celebra una vez al mes en esa isla de Tailandia. El día previo a la llegada de Edwin, Daniel acude a una tienda y compra un cuchillo, guantes, una esponja, una almohadilla de limpieza, bolsas de basura y productos de limpieza como lejía. Esa misma noche, en torno a las 9 horas, va a una tienda en una playa cercana para comprar un kayak, donde ofreció hasta 1.000 euros. Al día siguiente llegó Edwin. Daniel fue a recogerlo al puerto, fueron a cenar y después al hotel. Será la última vez que se viese con vida a la víctima. Según la confesión del propio Sancho, se produce una pelea en la habitación del hotel porque Arrieta le pidió mantener relaciones. Discuten y Sancho mata al cirujano. Después, según la policía, Sancho troceó el cadáver en 14 fragmentos que repartió en varias bolsas. Unas las llevó a un vertedero y otras las intentó tirar al mar en el kayak que había adquirido el día anterior. Al día siguiente, Sancho limpia con detalle la habitación y el baño y abandona el hotel. Por la noche asiste a una fiesta con una mujer, aunque se ha dicho que con dos. Simultáneamente, los trabajadores del vertedero encuentran bolsas con restos de lo que parece una cadera y trozos de intestino. La noticia salta a los medios de comunicación locales y esa misma noche Sancho denuncia la desaparición de Arrieta, del que dice no saber nada desde el día anterior. Al día siguiente se encuentran más restos en el mismo sitio. En una de las bolsas había un ticket de una tienda. Los investigadores acuden al lugar y ven en las cámaras de seguridad al propio Sancho comprando lo que he mencionado anteriormente. Sancho es arrestado y finalmente confiesa el crimen. Refirió que se encontraba atrapado en una jaula de cristal y que la víctima supuestamente le extorsionaba y amenazaba con sacar esa relación a la luz e incluso con la muerte, obligándole a hacer cosas que no quería, como fue dejar a su novia. También parece que le había prometido cierta inversión de dinero para sus negocios. Cabe destacar que Daniel Sancho es chef. Bueno, con todo, ahora Sancho está en una cárcel de Tailandia a la espera de que se celebre el juicio. Hasta aquí todo lo que sabemos. Como te podrás imaginar, esta historia contiene los suficientes elementos como para hacer una película, una serie y un true crime. Los medios de comunicación son conscientes de esto y explotan el caso hasta el extremo. Y es que la historia es muy rocambolesca y tiene muchos elementos que sorprenden a la mayoría de nosotros. A saber, un país exótico como es Tailandia, una relación homosexual oculta, un hijo de un famoso, un cirujano, supuestas amenazas, dinero, supuesta extorsión, premeditación del crimen y así hasta un largo etcétera. Sin olvidarnos de la imagen del supuesto asesino, ya que esta va a ser un elemento clave a la hora de desarrollar este vídeo. Y es que yo no voy a hablar de si este chico es narcisista o psicópata, puesto que no lo conozco y nunca he cruzado una palabra con él. Sería una temeridad por mi parte hacer esto y más siendo psicólogo. También creo que me faltan conocimientos sobre criminología para poder abordar correctamente este tema sin miedo a equivocarme. Entiendo que otros profesionales con más conocimientos que yo y experiencia lo hagan, no diagnosticando, pero sí haciendo una evaluación general de lo que podría haber pasado y de cuál sería la situación. De lo que voy a hablar yo es de cómo nos lo hemos tomado en general el caso aquí en España.
España, de qué reacciones ha habido y si eso se puede relacionar o no con lo que sufren las víctimas de narcisismo. Y es que algunos medios ya han hablado del efecto halo, que es un sesgo cognitivo que ocurre cuando una impresión o evaluación positiva o también negativa de una característica particular de una persona influye en la percepción general de esa persona. En otras palabras, si alguien tiene una cualidad positiva destacada, es más probable que se le atribuyan otras cualidades positivas. Y también ocurre en el caso contrario, cuando son negativas. Y esto ocurre independientemente de si realmente lo merece esa persona o no. Este efecto puede distorsionar la percepción objetiva de una persona, ya que una única característica o acción influye en la forma en que se juzgan otras características o acciones. Por ejemplo, si alguien es físicamente atractivo, es posible que se le atribuyan cualidades como inteligencia, amabilidad o competencia, incluso si no hay evidencia concreta de esas cualidades. De este efecto ya hablé en un vídeo hace unos meses, y es que algunos narcisistas son conscientes del efecto que provocan en los demás y otros no. Ojo, no estoy diciendo que Daniel Sancho sea narcisista y tampoco que todo el mundo que produce este efecto lo sea. Simplemente hablaba de este efecto porque algunas personas con estos rasgos de personalidad son conscientes de lo que provocan en los demás y lo utilizan en su propio beneficio. Ya sabes que uno de los rasgos de la personalidad narcisista es ese carisma superficial. Y ojo, aquí vuelvo a remarcar que no todo el mundo que tenga cierto carisma sea narcisista. Ya sabes que esto no funciona así, puesto que hay que reunir una serie de características. Tú puedes ser alguien realmente carismático y no ser narcisista, pero bueno, continuemos. Personalmente me parece genial que hablen de este tema en algunos medios, ya que en las últimas semanas se ha visto en los medios de comunicación generales auténticas barbaridades. A ver, yo puedo entender que desde la familia se elabore una estrategia de defensa y esto implique la adopción de varias hipótesis que, aunque parezcan descabelladas, tenga como objetivo defender al acusado, como puede ser la existencia de un doble de Sancho en la isla que fue quien compró todo el material y no él. Pero los periodistas se deben, digo yo, a cierto rigor informativo y, en mi opinión, a veces no hacen uso de él. Como vi en una publicación en Twitter, pareciera que hablaran de un estudiante que se había quedado sin dinero en Tailandia y no pudiera volver, y no de alguien que presuntamente ha cometido un crimen desmembrando el cuerpo y todo. Y yo no voy a hacer de detective ni de criminólogo, pero simplemente hablando de probabilidades, ¿qué probabilidades hay de que exista un doble de Sancho en esa isla con lo pequeña que dicen que es y que casualmente termine comprando un equipo entero de desmembramiento para acabar con la vida de su amigo? Que es otra, no sé por qué hablan de amigo cuando al parecer tenían una relación sexoafectiva. No entiendo el por qué, si se quiere normalizar este asunto, el de las relaciones homosexuales, se tienda a usar eufemismos propios del típico cuñado o padre avergonzado. Y si solo había dinero de por medio, también existe nombre para eso, o dinero y extorsión. No entiendo por qué no se habla apropiadamente. Sinceramente no creo que sea por homofobia, como he leído por ahí, pero realmente creo que se debería de usar otra clase de términos menos ambiguos. Tal vez todavía no lo tengan claro y lo están investigando, aunque al parecer la policía tailandesa ya ha investigado todo lo que tenía que investigar. Sé que suena muy duro, pero para analizar un caso en particular creo que es conveniente hablar con propiedad y no con eufemismos con los que todos nos perdemos. Pero bueno, siguiendo con el tema, hace poco hablé con una amiga que hace el mismo tipo de contenido que yo y le pregunté sobre este caso. Me respondió que creía que estaban romantizando la imagen del chico y dulcificándolo. Yo había visto algo, pero muy poco, porque me había informado a través de medios digitales y de YouTube. El caso es que un día me senté a ver un programa de estos y me sorprendió con cómo trataban el caso. Era una suerte de buenismo mezclado con condescendencia, intentando justificar lo injustificable, y aquí no me refiero a intentar ponerse en la piel del supuesto asesino para de alguna manera explicar el caso, sino que ponían en tela de juicio la profesionalidad de la víctima, como si eso fuese un desencadenante o una causa suficiente para matar a alguien, o como si de alguna manera se lo mereciese. Era todo muy raro. Y bueno, en segundo lugar, se ha hablado del efecto halo, pero no se ha hablado de la disonancia cognitiva que creo que mucha gente ha experimentado con este caso, y no porque conociesen a Daniel Sancho, sino por el tipo de persona a la que representa, o mejor dicho, al tipo de persona a la que nosotros tenderíamos a categorizar simplemente por su imagen. ¿Y por qué es tan importante su imagen? Dirás que soy muy prejuicioso, pero bueno, afortunada o desafortunadamente vivimos en la sociedad de la imagen. Cada vez es más importante la apariencia. Nos bombardean diariamente con mensajes
subliminales y no tan subliminales del tipo que si tienes esta clase de apariencia serás alguien importante, exitoso, etc. Y tendemos a asociar estos rasgos con los atributos que Daniel Sancho presenta: pelo largo, abdominales, bronceado ibicenco, hijo de una buena familia, etc. Cualquiera que no conociese el caso podría decir de él que es un modelo de Instagram o la imagen de una marca. De hecho, varias revistas del corazón pusieron en portada una foto de él como si estuviese de vacaciones en Ibiza y lo hubiesen pillado allí, y no reflejando la realidad. Y de ahí viene toda la disonancia cognitiva, porque presuntamente vemos en las cámaras de seguridad de una tienda tailandesa a esa misma persona comprando supuestamente todo un kit de descuartizamiento, y todo tiene que ver con su imagen. Pero bueno, ¿es esto disonancia o no? Para hablar de disonancia cognitiva real tendríamos que hablar primero de ser conscientes de la contradicción, es decir, de que tenemos dos ideas opuestas al mismo tiempo. Después vendría una parte de ansiedad o de malestar, y después una tercera parte de justificación, minimización, etc. Yo no digo que esto sea lo que están pasando los periodistas españoles y por eso algunos se aproximen al caso de esta manera, porque sé que no es así, no lo conocían y por tanto no pueden experimentar ese malestar. En todo caso, tal vez sus allegados sean los que realmente experimenten esto. Con todo, creo que los medios tratan a veces el tema de una manera poco apropiada para hablar del caso, y yo lo puedo entender. Tal vez porque la familia ha pedido respeto, es una familia conocida, y por supuesto que hay que tener siempre respeto tanto para la familia del supuesto agresor como la de la víctima, pero aún así creo que se han pasado de frenada. Es especialmente llamativo por cómo tratan este caso si lo comparamos con otros, en los cuales hay menos pruebas, ninguna confesión, menos indicios de todo, y ya señalan al supuesto culpable desde el principio, haciendo un juicio sumarísimo. Ojo, no estoy a favor de los juicios mediáticos para nada, pero creo que en este caso, más que no llegar, se quedan cortos. Con todas las supuestas pruebas que hay, han intentado a veces romantizar o incluso justificar lo que ha hecho. Evidentemente, si había amenazas, es un elemento más para entender el crimen, pero eso no lo justifica en ningún caso. Y bueno, en este punto me gustaría hablar de las familias. Hace poco vi hablar a un tertuliano ofreciendo toda su empatía solo a la familia de la víctima, como si eso estuviese bien o fuese lo más adecuado. Creo que hacer esta distinción es cruel porque estamos hablando de personas que no han tenido nada que ver con ese crimen. Recordemos que la responsabilidad es individual, no colectiva. Evidentemente la familia de la víctima es la que peor lo va a pasar por haber perdido a un ser querido en unas circunstancias tan terribles, pero en mi opinión el sufrimiento de la familia del supuesto asesino tampoco se queda atrás. Creo que hacer esta comparación es del todo inapropiada y cruel. Por otro lado, personalmente no sabía si hacer este vídeo o no, porque me parece un caso duro, que todavía no se ha resuelto, hasta donde se sabe no se han hecho exámenes psicológicos periciales para determinar si este chico tiene rasgos psicopáticos, algún trastorno de personalidad o enfermedad mental, y creo que solo se ha hecho un análisis para saber su estado de ánimo y por supuesto, como entenderás, todo esto es insuficiente para hacer un análisis completo de su personalidad, que sé que es lo que a muchos de vosotros os gustaría. Pero bueno, volviendo a la disonancia, ¿por qué he decidido hablar de la disonancia cognitiva si no conocemos al chico? Bueno, pues porque se ha hablado de efecto halo, que es otro sesgo cognitivo que se suele dar y no necesariamente conoces a la persona. De hecho, se suele dar en las primeras impresiones. La disonancia cognitiva es cierto que tiene más sentido cuando hablamos de personas que ya conoces, aunque también se puede dar con desconocidos. Por lo que la disonancia cognitiva vendría a ser en este caso la otra cara de la misma moneda. Es cierto que esa disonancia se quedaría en meramente una dicotomía, porque no existe esa segunda parte de malestar. Es decir, al principio la gente se podría haber dejado llevar por cierto efecto halo debido a su apariencia, su posición social o su origen, y posteriormente al ir recibiendo nueva información de Tailandia, como son las cámaras de seguridad, su supuesta confesión, etcétera, etcétera, esa imagen positiva se viene abajo o tienes que cabalgar entre esas dos contradicciones. Aunque he de decir que eso no le sucede a todo el mundo, porque hace unos días fue trending topic en Twitter, ahora conocido como X, un hashtag que decía Free Daniel Sancho. Estuve investigando un poco y bueno, parece que hay mucha tontería, mucha gente que publica bromas de mal gusto, pero hay otras personas que parece que se lo toman muy en serio. Hasta existe una cuenta que se llama Club de Fans de este señor.
Bueno, ¿y por qué he querido hablar de todo esto? Porque si bien el efecto halo y la disonancia cognitiva son fenómenos distintos, pueden interactuar en ciertos contextos. Por ejemplo, si desarrollamos una impresión positiva de alguien debido al efecto halo, es posible que sintamos disonancia cognitiva si más tarde encontramos información que contradice esa impresión positiva. Para reducir esa disonancia, podríamos buscar justificaciones para mantener la impresión positiva en lugar de aceptar la nueva información. Como digo, en realidad no conocíamos al chico con anterioridad, sino que se nos ha presentado la imagen de este chico junto con toda la información que viene de Tailandia. Pero acostumbrados como estamos a juzgar a la gente por su imagen, parece que en muchas cabezas ha habido como una especie de cortocircuito, del tipo cómo alguien tan atractivo ha podido supuestamente hacer algo así. Y creo que esto es lo que más interés está despertando en la gente hoy en día. Todas estas contradicciones nos mantienen en suspense, esperando a resolver el rompecabezas. Y no solo por esta disonancia, obviamente es un crimen real donde ha habido una víctima, pero hay que reconocer que esta disonancia juega un papel fundamental, sobre todo en los medios. Algunos lo llamarán morbo, otros interés mediático, y creo que hay mucho de eso también, pero en el fondo creo que están estas contradicciones que también despiertan interés. Pero bueno, volviendo a lo que nos concierne, que son los conceptos psicológicos, es cierto que el efecto halo y la disonancia cognitiva son conceptos psicológicos diferentes, pero relacionados en el sentido de que ambos influyen en cómo procesamos la información y cómo tomamos decisiones. Ambos fenómenos muestran cómo nuestras percepciones y creencias pueden ser influenciadas por sesgos cognitivos y la necesidad de mantener cierta coherencia interna. Y por eso quería hablar de esto, porque esto, como sabes, les ocurre constantemente a las personas que se relacionan con narcisistas. Puede ser que al principio se dejen llevar por ese efecto halo, que no todos, pero sí muchos tienen, y por ese carisma. Después empiezas a ver información nueva que contradice esa primera impresión y es entonces cuando se produce la disonancia cognitiva junto con el malestar. Para aliviar ese malestar, desechas esa información nueva o la minimizas y justificas. Ya sabes, cuando barres las banderas rojas debajo de la alfombra. Ya digo, no creo que este sea el caso cuando hablamos de los medios. En mi opinión, o lo hacen por el comunicado de la familia Sancho o porque quieren estirar el chicle todo lo que puedan y posiblemente terminen haciendo más daño a ambas familias. El caso es que me parecía importante señalar esa dicotomía que tal vez a todos nos haya saltado en la cabeza con este caso. Tal vez sea debido a todo lo que hemos ido aprendiendo desde pequeños, a todos esos estereotipos y demás que hemos ido interiorizando y todo esto relacionado con la imagen. Cabe destacar que no es el primer caso que sucede donde existe un cierto efecto halo con supuestos asesinos. Esto, como refieren en varios artículos, ya pasó con Ted Bundy, que acabó con la vida de 36 mujeres, o Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, que acabó con 17 hombres. Bueno, quería terminar diciendo que me ha costado un poco hacer este vídeo porque no estoy acostumbrado a cubrir este tipo de noticias, pero entiendo el interés que puede despertar en mi audiencia. También lo hago porque me habéis pedido que lo hiciese y he de reconocer que a mí también me interesa este tema. Si eres nuevo en el canal, por favor, ya sabes, suscríbete. Y es que se ha hablado mucho del efecto halo, pero no de la disonancia que mucha gente ha tenido. Y ya te digo, tal vez no se dé el fenómeno completo, puesto que no conocíamos a este chico, pero sí por lo menos esa dicotomía que es tan característica, por lo menos en la primera fase de la disonancia cognitiva. Bueno, no sé qué te ha parecido o qué opinas tú. ¿Crees que hay más cosas que destacar de este caso? ¿Te has fijado en algún otro detalle al cual yo no haya hecho referencia? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Y por favor, siempre desde el respeto, puesto que son personas reales y no entes abstractos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que le pueda interesar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.